Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por darnos el privilegio, la oportunidad de estar delante de ti, Señor. Gracias. Bendecimos aquellas vidas que nos ven a través de estos medios, Señor, en cualquier parte del mundo, Señor. Bendice cada familia, cada hogar, Señor, aún en aquellos países más rincones de la tierra, donde el evangelio es prohibido predicar, está llegando tu palabra, Señor. Te pido que guardes esas vidas y que toques el corazón de tu pueblo y lo alientes, Padre, para seguir adelante, porque sabemos, Dios, que un día tú vendrás por nosotros y esto llegará al final. Gracias, eterno Rey. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia de Cristo dice, la iglesia de Cristo dice, amén y amén. Vamos al libro de Mateo, por favor. Capítulo 27. Mateo capítulo 27, por favor. Dice la bendita palabra ahí. ¿Ya lo tiene? Mateo capítulo 27, verso 33 al 40. Ahí hay un título que dice crucifixión y muerte de Jesús. Dice el verso 33. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando hubieron crucificado, repartían entre sí sus vestidos y echaron suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, que partieron mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza, sobre su causa, escritura: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que estaban y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, y desciende de aquella cruz. Amén y amén. Hoy Dios quiere hablarnos sobre un tema que de pronto para la humanidad entera es conocido. Y el tema que Dios quiere hablarnos es sobre las 7 palabras, las últimas 7 palabras de Jesús como humano en la cruz del Calvario. Y vamos a ver qué Dios nos enseña. De pronto usted dice: no, yo ya me las sé. Vamos a ver si las hemos aplicado. Vamos a ver si hemos hecho realidad lo que hemos escuchado sobre el tema de las 7 palabras. Cuando miramos uno de los eventos más conocidos por la humanidad entera, de todo lo que Jesús hizo en la tierra, después de milagros, sanidades, liberaciones, después de que Jesús abre el mar, todo mundo conocía eso. Y uno de los eventos más conocidos a partir de lo que estamos hablando, que se menciona más, es la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Es la muerte de qué? De Jesús. Pero lo triste y lo doloroso es que la gente habla de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, pero no han entendido el verdadero significado y el trasfondo de lo que significa la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces hablamos de tantas cosas y decimos Cristo murió en la cruz, pero no entendemos el significado ni comprendemos la relación que tiene con nuestras vidas y aún con nuestro destino final. Eso ahí es nuestra relación y nuestro destino, ¿qué? Final
en la cruz del Calvario. Y la gente no ha entendido eso. Entonces muchos hablan de la cruz del Calvario, hablan de la muerte y crucifixión de Cristo, pero no han entendido el propósito, el trasfondo de por qué Cristo toma nuestro lugar en aquella cruz. Y no solamente nuestra vida, sino es el destino eterno para la humanidad. El Señor Jesucristo me impacta. Vivió una vida humilde, se creció como joven, como niño, como adolescente. Pero hay algo que me impacta, que Dios es tan perfecto desde el principio, que el trabajo de Él fue la carpintería. Cuando yo empiezo a estudiar y digo, bueno, ¿por qué Él fue carpintero? Y nos damos cuenta que mientras en la carpintería, escucha esto, se utilizan 3 herramientas, las cuales el Señor tomó. Se utiliza un martillo. Trabajó con unos clavos. Trabajó con un madero. Mira esto, la lógica del Señor. Trabajó con un martillo en la carpintería. Trabajó con unos clavos. Y trabajó con un madero. Cuando yo empiezo a leer y a estudiar, porque todo lo hemos leído, hemos dicho, no, es que él era carpintero y nada, pero no buscamos el significado del por qué él fue carpintero. ¿Por qué tuvo que utilizar estas herramientas, un martillo, un clavo y un madero? Estos instrumentos que él utilizó mientras estaba en la tierra, mientras era carpintero, se convirtieron en los instrumentos de su muerte el día de mañana. Esos mismos clavos que él trabajó los usó después. Con ese mismo martillo que él apuntillaba y golpeaba, también lo utilizó él en su muerte después. Y aquellos palos que él trabajaba, aquel madero que él trabajaba, también lo utilizó él en su muerte, el madero. Cuando nosotros miramos 33 años después, el martillo, vemos que después de 33 años usaron con el Señor Jesucristo. ¿Qué usaron en la cruz del Calvario? Un martillo, unos clavos y un madero. El mismo Señor empezó y aceptó con lo que él había trabajado en la carpintería. ¿Usted no le parece espectacular eso? Porque a veces decimos clavos, martillos, pero el Señor mismo utiliza esta herramienta como carpintero. Yo me imagino como diciendo, cuando él clavaba ese clavo en aquella madera, estos clavos traspasarán mis manos. Con este martillo clavarán estos clavos. Y aquel madero donde me crucificarán. La cruz donde él fue crucificado no fue un madero trabajado, pulido, no. La Biblia dice que era un madero rústico. Madero rústico. Y por eso la humanidad entera habla de la muerte de Jesús, pero no entiende el significado. Créame que si la gente, la humanidad entendiera el significado de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, no haríamos lo que se hace hoy en día. No se haría. Por eso te dije, el evangelio es poder para nosotros. Hay poder en el nombre de Jesús.
La crucifixión de Cristo es el evento más conocido, pero menos comprendido y aceptado por la humanidad. Es más conocido, todo mundo habla, pero no todo mundo recibe el sacrificio o acepta el sacrificio de Cristo en la cruz. No, lo rechazan, porque para el hombre natural es locura. Mas para los que nos acercamos a Él, la cruz, lo que Cristo hizo a Él, es nuestra puerta, nuestra entrada, es poder para nosotros. Ahí hay libertad, restauración, perdón, sanidad, adopción. Entonces mira el trasfondo de ello. Llévate en mente los clavos, el madero y el martillo. Lo más duro para el Señor en el Monte Calvario no fue el dolor físico, no fueron los clavos, no fue la corona de espina lo más duro para Él, no fueron los latigazos, sino que lo más duro para Jesús en la humanidad, hay que entender esto. Muchos dicen que cuando Cristo muere o estaba en la cruz, Dios el Padre le da la espalda. No. Dios es Dios. Cristo viene y es la única persona que tiene las dos naturalezas. Cristo es 100% hombre y 100% Dios. La divinidad de Dios, de Jesús, del Señor, no dejó de ser Dios. Cristo en la cruz estaba tomando en su humanidad. Por eso dice la Biblia, cargó en su cuerpo, en su carne, dice. Está hablando de la humanidad de Dios, no de la divinidad de Dios. Hay que tener muy en claro eso. Yo no entiendo y no comprendo, no, Dios no pudo haber dejado de ser Dios por 12 o 6 horas en la cruz. Lo que Jesús soportó lo más duro en la cruz y lo que Él experimentó fue la ira de Dios o de su Padre sobre Él. Una ira. ¿Por qué? Por nuestros pecados, por nuestra maldad. El pecado tenía que ser condenado, porque la palabra dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Romanos dice, por cuanto todos pecaron, no lo busque. Romanos habla 3:23, dice, por cuanto todos, sin excepción nadie, no había un justo, todos pecaron, dice, están destituidos, apartados, condenados. Pero Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. La ira, el juicio que debía venir sobre nosotros, cayó sobre la humanidad de Cristo, no sobre la divinidad de Jesús. Ojo con esas dos cosas. Sobre la humanidad, porque el pecado tenía que ser ¿qué? Juzgado, condenado. Y fue en la cruz que recibió el castigo tuyo y el mío, recibió la humillación, recibió la burla de su vida santa. Allí en la cruz hay algo que me impacta y es impresionante. Clama Jesús por primera vez y le dice, Dios mío, Dios mío. Ahí no está clamando desde la divinidad de Jesús, sino de la humanidad de Cristo. Ojo con eso.
Ahí clama es desde la humanidad de Jesús. Y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Note que no lo llamó Padre. Le dijo: Dios mío, desde la humanidad. Eso es cuando, como usted pasa pruebas, dificultades, y a veces usted no dice: Dios mío, ¿por qué? Ayúdame a salir de esta, Dios mío. Estamos clamando como humanidad, como hombres, como humanos. Y así lo hizo Jesús. Cuando Él dice: Dios mío, Él estaba clamando a ese Dios como juez. En ese momento Él estaba siendo juzgado por ese juez. Y tenía que Dios actuar como juez. Y Cristo tenía como humano, escuche esto, pagar por nuestros pecados. Entonces yo a veces me pregunto, digo, ¿dónde está la humanidad? Que en esta semana la gente celebra Semana Santa cuando el Dios vivo, el eterno, no nos manda en la Biblia a festejar ni a celebrar Semana Santa. No nos manda en la Biblia. Dios no quiere una Semana Santa. Dios quiere vidas santas, vidas apartadas para Él. Que sean santos como yo soy santo, dice el Señor. Y la gente dice que se mete en Semana Santa. Algo que tiene el hombre es la ignorancia, que no conoce el poder del Evangelio. No lo conoce. Y hay muchos cristianos dentro de las iglesias, dice que celebrando Semana Santa. Semana Santa no nos manda el Señor a celebrar ni a festejar. Él nos manda que seamos vidas santas. Él dice: apartaos del pecado. Antes eras ovejas descarriadas, ovejas sin pastor, eras trapo de inmundicia antes, pero en la cruz fuimos redimidos, justificados y comprados por un precio ¿de qué? De sangre. Entonces Él no quiere de nosotros Semanas Santas. ¿De qué le sirve al ser humano en medio de la ignorancia hacer tantas cosas cuando Dios no está ahí? Si entendiéramos el poder del Evangelio, créame que no se haría el hombre, la humanidad, tanta ignorancia, tantas cosas que se ven hacer en Semana Santa, que es que subir a Monserrate con los pies llenos de frijoles, yo no sé, serán cocidos, porque duros no creo. Otros se flagelan, otros pagan penitencias, otros caminan de rodillas metros, kilómetros. La pregunta: ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde Dios me manda hacer eso? No. Ya Cristo pagó por mis pecados una sola vez y para siempre. Él lo hizo ya. Ya no hay que hacer indulgencias, ya no hay que hacer votos de hombres. No, Él ya lo pagó. Simplemente lo que tengo que hacer es reconocer que el Evangelio es poder para los que creen en Él. Y sigue la palabra y dice que Él soporta el castigo. Cuando nosotros éramos pequeños, ¿se acuerdan? Cuando cometíamos algún error, ay, como humanidad, ¿qué tocaba? Aceptar la ira del padre, la ira de la madre. Y no se podía pasar eso, ¿sí o no? Porque si nos pasaban, nosotros volvíamos y hacíamos otra más grande. Entonces, ¿qué decían los padres? Si les pasamos esto,
Los chinos van a seguir haciendo y peor. Entonces, ¿qué decía? Viene la justicia. Unos se pasaban de la justicia, ya no nos daban correas, sino garrote, palo, puño, pata. Como a verdugas nos corregían. Pero la corrección tenía que llegar, porque tenía que ser corregida, castigada, reprendida la falta. Y así mismo fue con Jesús. Tenía que la ira de Dios venir sobre, escuche, vuelvo y repito, sobre la humanidad de Jesús, no sobre la divinidad de Jesús. Ojo con eso, porque muchos predicadores dicen que el Señor abandonó, Dios dejó de ser Dios por un momento en la cruz. No. Lo que estaba recibiendo Cristo en su cuerpo fue la humanidad. Porque la Biblia dice que en su cuerpo, en su carne, cargó nuestros pecados. Ya lo vamos a mirar. Y esto es lo que la humanidad no entiende. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? En el momento, escúcheme esto, cuando Cristo está muriendo en la cruz o está en la cruz, allá había una cantidad de pueblo. Y ellos se preguntaban, porque ellos sabían que la muerte de la cruz era lo peor, era para los reos. Y ellos decían, gente sabia, gente estudiada, gente que había visto el poder, los milagros. Y sabe que ellos decían, este no es el Mesías. Porque si este hubiese sido el Mesías, no tendría que morir como un maldito, como un reo. La gente que estaba ahí sabía, ahí habían judíos, ahí habían teólogos, fariseos, conocedores de la ley. Y entonces ellos, ¿qué pasa? Yo me pregunto, cuando usted mira la palabra, 8 días antes de que Jesús fuese a la cruz, él venía cabalgando en un humilde asno, mula o un burro, un pollino. Y dice que él venía cabalgando. Y toda esta gente que estaba amontonada allí en la cruz, que estaban observando, 8 días antes, esta gente estaba dando palmadas con sus manos. Entraba Jesús en un pollino. Y ahí es donde se levantaron los tales dichosos Domingo de Ramos. Entonces resulta que ellos, dice la Biblia, que cortaban palmeras y las tendían sobre el camino. La pregunta es, ¿quién anduvo sobre las palmas? ¿Jesús o el burro? ¿Usted se imagina ese burro allá? Y todos allá, Hosana, le decían al burro. Y todos gritaban, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre de ¿quién? Del Señor. Y todo mundo lo recibía, pero tendían los ramos, pero Jesús no iba sobre las palmeras. El burro era que iba caminando. El burro decía, ojalá no se acabe esto. Y yo me imagino que cuando el burro llegó a su lugar, saltando, contento, y los demás burros allá mirándolo, y este loco, ¿qué le pasó? ¿Qué se metió? ¿Qué fumó? Y el burro allá les dicen, hermano, ¿qué tienes? Y el burro, yo me imagino, le digo, ustedes no se imaginan, he vivido la experiencia más grande que me gustaría experimentarlo otra vez. Fui tan recibido en el pueblo por los hombres que ustedes ni se imaginan. ¿Qué hicieron? ¿Te dieron agua? No. ¿Pasto? No. Algo mejor, me tendieron alfombra roja, dijo. Pasto, me tendieron palmeras. Y usted hubiera visto la alegría, les decía el burrito a los otros. Hubiera visto la alegría como todos me aplaudían y decían bienvenido. Y esta misma gente que decía Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, 8 días después estaban pidiendo la cabeza de Jesús. Mire la ignorancia.
Estaban diciendo que había el jubileo, los 50. Entonces decían, en esa época se soltaba un reo. Y había un hombre malo, sanguinario, llamémoslo así, Barrabás. Barrabás los tenía amedrantados. Yo creo que los vacunaba o les mandaba el de la moto, yo qué sé. Pero era malo Barrabás. Y dijeron, como es tiempo, entonces soltemos. Y la gente dijo, crucifíquenle a ese, es mentiroso, se hizo llamar Dios. Pero 8 días antes lo estaban alabando. Como esta semana, escucha, todo mundo allá subiendo en sus procesiones, cargando estatuas, imágenes. Y hoy ya están celebrando, jartando como yeguas asoleadas. Ya están diciendo, no valió para nada esa muerte. Y esos mismos que estaban ahí reunidos pidieron la cabeza de Jesús y decían, crucifíquenle, queremos a Barrabás. Y el otro dijo, pero es que Barrabás los vacuna, no nos importa, le pagamos, pero queremos la muerte de Jesús allá, crucifíquenle. ¿Y qué dijo allá Poncio Pilato? Dijo, si eso es lo que ustedes quieren, allá vosotros, dijo. Él sabía que Jesús era inocente, pero los ignorantes dijeron no. Ahí también habían un poco de expertos. Estaban los líderes religiosos. Y ellos sabían, escucha esto, ellos sabían que si un hombre moría en la cruz, era maldición, era maldito. Ellos conocían el Antiguo Testamento. Y por eso cuando ellos vieron a Jesús que iba a morir en la cruz, ellos dijeron, ese es un maldito, él no es Dios, no es el Mesías. Y ellos citaron el Antiguo Testamento que está en Deuteronomio capítulo 21, verso 23. Mira lo que dice Deuteronomio. Estos religiosos sabían y citaron este texto. Deuteronomio 21, verso 23. ¿Qué dice? No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás hasta el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ellos sabían, los religiosos sabían ese texto. ¿Y qué dice Gálatas 3:13? Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, dice Gálatas 3:13, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Toda esa gente que estaba ahí, religiosos, conocían la ley y ellos sabían que Jesús no era el Mesías, porque sabían que él iba a morir en la cruz. Lo que no ellos entendieron era que él se iba a hacer maldito, iba a tomar nuestro pecado, nuestra inmundicia, y la iba a llevar sobre su cuerpo. Ellos no entendían eso, y hasta el día de hoy muchos no entienden eso. Cristo fue el único que cumplió con la ley y el único que cumplió con los 10 mandamientos. Él fue el único, puro, santo. Y la gente decía que ese no es el Mesías. Como hoy en día tú predicas el evangelio. Es que Dios no existe, Dios es mentira.
No existe, dicen hoy en día todavía, después de 2000 años y después de ver el sacrificio, la evidencia del poder del evangelio en la cruz a través del Señor Jesucristo. Y la gente dice que todavía no existe Dios. Por eso, hermanos, la Biblia es muy claro y aquí lo digo: no hay otro mediador entre Dios y los hombres. No está María, no está San Judas, no está San Pedro, no está San Tadeo, no está San Pablo, no está ninguna estatua, el único mediador entre Dios y nosotros fue el Señor Jesucristo, Jesús hombre. Fue el único mediador. Y hoy en día, en vez de ir a Cristo, corren a las indulgencias, adoran imágenes, estatuas, cuando la palabra es clara. Dice: no hay otro nombre dado a los hombres bajo la tierra en quien nosotros podamos ser, ¿qué? Salvos. No hay otro nombre. Y la gente hace un poco de aberraciones por la ignorancia. Yo le pregunto: si usted conoce a su mamá, ¿usted la negaría? ¿Aún así no la conozca, la negaría? Yo creo que sí, de pronto muchos. ¿Lo niega qué? Por ignorancia. La gente sabe que Cristo murió en la cruz del Calvario, sí. Saben que resucitó, sí, pero lo niegan. No porque no lo conocen, no porque no se les haya hablado, sino por la ignorancia. ¿Qué dice Primera de Timoteo? Vamos a ver que Él es el único. No hay otro. No existe María, no existe Judas, no existe nadie. Nadie. Solo Jesús. Solo Él. Él es nuestro mediador, nuestro intercesor, nuestro ayudador, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. ¿Qué dice Primera de Timoteo? Capítulo 2, verso 5, y léalo ahí. Dice la palabra: porque hay un solo Dios, no hay más dioses, un solo Dios, y en Él creemos nosotros, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿María? ¿San Pablo? ¿San Pedro? ¿San Tomás? ¿San Carmen? No. Dice: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre, el que tomó nuestro lugar en la cruz. Él es el único, no hay otro. ¿Qué dice Hechos? Vuelva hacia atrás. Hechos capítulo 4. Tenemos nosotros que entender, amado oyente, que tú me escuchas. Hechos 4, verso 12, ¿qué dice? En ninguno otro hay salvación. Miren, no hay nadie, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En ninguno. ¿En quién hay salvación? Solo en Cristo. Nadie puede salvar la humanidad. ¿Qué dice Juan 14, 6? Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dijo. Jesús se presentó como ¿qué? Como el camino. Jesús se presentó como ¿qué? Como la verdad absoluta. Él es la verdad. Y se presentó como ¿qué? Como la vida. Él dice: el que esté muerto y el que cree en mí tendrá vida eterna.
No hay más. ¿Qué dice Hebreos capítulo 7? Ya leyó Juan 14:6, ¿no? Hebreos capítulo 7. Verso 25. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Aquí no está hablando de los sacerdotes que dicen en las iglesias, los curas. No está hablando él. Está hablando del sacerdote, sumo sacerdote, santo. ¿Quién es santo? Jesús es el único. Él es el único que tiene el poder y la autoridad para perdonar pecados. Ningún hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, ni para absolver a nadie de pecados. Solo es Jesús. Solo es Él. Solo es Él. Solo es Él. Ahora mira acá. ¿Qué fue que dijo Jesús en la cruz antes de morir? Ustedes se han dado cuenta que una persona cuando muere, lo primero que hace es, ¿sí o no? La Biblia me enseña que Jesús antes de morir entregó su espíritu. Mira lo tremendo. Cuando una persona llega y muere, no dijo nada. Jesús, antes de hacer así la cabeza, dijo: Señor, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y dijo: chao. Eso tiene una lógica. El problema es que nosotros no le ponemos cuidado a la lectura, a lo que Él quiere transmitirnos y enseñarnos. Ahora sí, vamos aquí a esto. Las últimas palabras que Jesús dijo en la cruz, y voy a ser breve ahí. Una de las palabras que Jesús dijo en la cruz lo encontramos, la primera palabra, en Lucas capítulo, y usted va a encontrar una perla y preciosa, como yo lo llamo. Por eso dirá: no, es que yo ya escuché ese sermón. Lucas capítulo 23, 34. Mira acá, dice así la palabra. Y Jesús decía la primera palabra en la cruz, antes de morir. Decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Oiga, usted encuentra algo ahí precioso. Perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús pide perdón. ¿Sabe por qué pidió perdón? Porque no saben. Esa palabra, porque no saben, está hablando, diciendo: perdona la ignorancia de ellos. Mira el trasfondo tan lindo ahí. La ignorancia. Mira el Señor pidiendo perdón por ellos. Usted que hubiera dicho: no, esos me crucificaron y estoy aquí dolido, acábalos. Pero Él dice: perdónalos, Padre, porque no saben. Perdona su ignorancia. Perdona la ignorancia. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo, los judíos, tanto tiempo que esperaban el Mesías, vivieron con Él, comieron con Él, vieron. Pero la ignorancia
no los dejó ver ni abrir los ojos. Mira eso, la ignorancia. Por eso cuando tú ves hoy en día gente en la Semana Santa, a mí ese celo me consume, me da, como se dice, enojo. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Decir: Dios, perdona la ignorancia de ellos. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Pidió perdón por la ignorancia de los que lo estaban crucificando. Por mucho tiempo lo habían estado esperando. Y el problema es que habían visto los milagros. Él conocía el corazón de los judíos que estaban endurecidos. Y por eso dice: Padre, perdona la ignorancia. Dice: no les tomes en cuenta. ¿Qué dijo Esteban cuando estaba siendo apedreado? Levantó sus manos, dijo: Dios Padre, no tomes en cuenta ¿qué? Sus pecados. Estaba diciendo: son ignorantes, no saben lo que están haciendo. La ignorancia lo lleva a cometer errores. Y por ese error, por la ignorancia, fue que crucificaron a Cristo. Y Jesús, en vez de decir: Dios, manda el juicio sobre ellos, dijo: Padre, perdónalos. Perdona la ignorancia, Señor, pasa por encima la ignorancia de ellos. ¿Y cuántas veces por ignorancia la iglesia comete errores? No porque conozcan, porque han visto el milagro, pero la ignorancia lo lleva a hacer cosas que no debemos hacer. Ellos conocían a Jesús. Todos los que estaban al pie de la cruz conocían el Mesías, sabían, habían jugado con él, pero nunca lo recibieron como Mesías. Lo conocían como aquel carpintero que hacía camas, muebles, puertas, yo qué sé, o el que reparaba chapas, yo qué sé. Pero la ignorancia los llevó a crucificarlo. ¿Qué dice? ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Juan 1:11: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, lo rechazaron, lo ignoraron. Mas la Biblia dice: mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Alguien dijo: ¿y entonces nosotros qué somos? ¿Animales? No, somos creación, criaturas hechas por Dios. Cuando tú reconoces tu pecado, te arrepientes y aceptas el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y te arrepientes, al mismo instante pasas a ser heredero y hijo de Dios. No todo mundo es hijo de Dios. Somos creación hechos por Dios. Marcos 16 habla ahí. Mira lo que dijo Hechos. La ignorancia de ellos. Hechos capítulo 3. Jesús dijo ahí en la cruz: perdona la ignorancia de ellos. Pedro era el que estaba diciendo esto en Hechos. Hechos 3, verso 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, dice, como también vuestros gobernantes, dice. ¿Qué estaba pidiendo el Señor perdón? ¿Por qué? Por la ignorancia. ¿Usted había entendido eso? La ignorancia. Imagínese el Señor pidiendo perdón por la ignorancia de ellos. Primera de Corintios capítulo 2, verso 8. Primera de Corintios capítulo 2, verso 8. Dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, dice.
Había ignorancia ahí en ellos. Ignorancia. Aunque hoy hay gente que conoce al Señor y sabe que hacer lo malo le ofende al corazón de Dios, pero no les importa, pecan, hacen lo que les da la gana, pisotean la sangre de Cristo. Ahí ya no hay ignorancia. Pero Jesús dijo ahí, perdónales. Jesús aquí cuando dice perdónalos porque no saben lo que hacen, estaba hablando de la ignorancia de ellos. No les tomes en cuenta, dice. Y él enseñó en el Sermón del Monte la importancia del perdón. Hay gente que no se perdona. Dentro de las iglesias hay gente que ni se hablan. El hermano lo pisó y apenas le blanquea los ojos. Es que no cupo. Paré una vaca, dice. No cupo. Debo dejarle las 2 sillas completas. Abrace al hermano. Iván. Puro Judas. Al menos el Judas se acercó. ¿Y qué dice el Señor? Si nosotros no perdonamos los pecados a nuestros ofensores, la Biblia dice: el que te lastima, ámale. Al que te hiere, ámale. Si lo hizo por ignorancia, ámale. Que él sabía, no importa, ámale lo que te haya hecho, pero perdónale. ¿Qué dice Mateo capítulo 6 verso 15? Y esto es lo que le cuesta al ser humano hoy en día: perdonar. Yo perdono pero no olvido. Yo me lo mastico pero no me lo trago. Es que vea, le dicen antes, acá lo llevo y no se le olvida. Yo ahí se las tengo anotadas. Yo soy como la olla express, dicen. Ahí voy acumulando, cuando reviente exploto y le canto sus tablas, las 10 verdades, dice. Pero si el Señor te habló del perdón, pero es que Él no sabe lo que duele. Él también lo vivió humanamente. ¿Qué dice Mateo 6:15? Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esa es la palabra del perdón, y debe morar en nosotros. El evangelio, hermano, míreme acá. El evangelio no consiste en levantar las manos. El evangelio no consiste en que yo venga cada 8 aquí al culto. El evangelio consiste ¿en qué? En ponerlo en práctica, en vivirlo. Si Dios me habla del perdón, yo tengo que aprender a perdonar. Por más duro que sea, yo tengo que poner el evangelio en vivencia dentro de mi vida. Muchos confunden el evangelio con ir y levantar las manos y dicen somos cristianos, pero están llenos de odio, de amargura. Están llenos del veneno que Satanás aplicó en sus vidas. Y yo tengo que aprender a perdonar. El evangelio es más que levantar las manos. El evangelio consiste en perdonar a los demás. Aquel que de pronto lo hizo por ignorancia o conociendo la razón. Pero tengo que aprender a perdonar. Jesús dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdona la ignorancia de ellos. Perdónalos. ¿Usted ha pedido perdón por aquel que le ha lastimado? ¿Aquel que le ha hecho daño? ¿Usted ha pedido perdón cuando usted se lo encuentra por la calle o la encuentra y usted siente como que ese odio como que se le revuelve dentro y vienen todos los pensamientos de lo que vivió y usted dice: por este desgraciado dejé de comer y mis hijos? Ay, dice, pero si que me hierve la sangre, dice. Y antes empiezan a decir: Señor, ya no lo ilumines, sino elimínalo. Pero tengo que aprender a amar y a perdonar. Primera. Segunda palabra está en Lucas 23, 43.
Dice Mateo 23, Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La Biblia dice que mientras Jesús estaba haciendo ahí, en el monte Gólgota clavado, en la cruz del Calvario, habían dos cruces más al lado, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y ahí habían dos ladrones, malos los manes, malos más que Barrabás. Y dice que estaban ahí. Y resulta que el uno criticó al Señor y le dijo: bueno, si eres hijo de Dios, pues entonces tú no es que hacías milagros, ¿por qué no te salvas? Te bajas y nos ayudas. Es más, me imagino que le dijeron: pues carpintero eras, pues bájate y trae un serrucho y corta esto y nos salvas. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y qué hizo con el otro ladrón? Vinieron unos cuervos y le sacaron los ojos. Hermano, todo ser humano, tú que me escuchas, tenemos una oportunidad y una esperanza cada día. Si has fallado, no importa, levántate. Si has desmayado, no importa, levántate. Si no conoces de Cristo y dices: no, yo soy malo, no importa. Dios no está viendo tu condición, Dios ve tu corazón porque te ama. Y no importa el pecado, el que tú hayas hecho. Reconoce el sacrificio de Cristo en la cruz y tendrás salvación. Eso es Cristo. Eso es reconocer a Cristo. Ese es el sacrificio de la cruz. Tercera palabra, Juan capítulo 19. Vamos rápido. Juan capítulo 19, verso 26 al 27. Cuando vio Jesús a su madre, mire, aquí dice a Jesús, o sea, Jesús, María es la madre de Jesús, no es la madre de Dios como muchos dicen. Es la madre de Jesús. Dice, mire, cuando vio Jesús a su madre y el discípulo a quien él amaba que estaba presente, le dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Aquí él da una palabra, y esa palabra es la tercera, es la palabra de honra. 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 Como diciéndole: mira, tú vas a ser encargado de ella. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu familia, cuida tu casa, cuida los tuyos, restaura lo tuyo. Esa palabra de honra se ha perdido aún dentro de las vidas, aún dentro de las familias. Ya no hay honra a los padres, los hijos deshonran, los esposos deshonran las familias. Se perdió la honra de la familia, se perdió el cuidado de la familia. Y eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Sabes por qué? Porque desde antes de la creación, en el corazón de Dios estaba la familia. Estaba la familia. Por eso les dijo a Adán y a Eva: fructificaos y multiplicaos y sojuzgad la tierra. Les dijo: tengan hijos, pero honren, cuídelos, guárdelos. Como sacerdote, nuestro deber es orar por nuestra familia, orar por nuestros hijos, orar por nuestra esposa. Es nuestro deber. Pero es triste ver dentro de las familias cristianas que cada uno corre, sálvese quien pueda. Hermano, un hogar cristiano tiene que doblar rodilla juntos, sea en la mañana o sea en la noche. Si en tu mañana haces el devocional, solo hazlo, pero en la noche póstrate con tu esposa y llora al lado de la mano de ella. Eso es cuidar, eso es honrar. Honra a tus padres.
Vamos a ver la honra. Éxodos, leamos unos textos ahí breve. Éxodos capítulo 20, verso 12. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué dice Deuteronomio? Deuteronomio 5, verso 16. Deuteronomio 5, 16 dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Es honrarlos, es cuidarlos. Hay gente que cree que porque le dan 10,000, 50,000 a la mamá es honrar, o al papá, y los gritan. Eso no es honra. Honrar es respetarlos. Honrar es amarles. Honrar es, si tú les llevas un pan, llévaselo con amor. Eso es honrar. ¿De qué te sirve darle 200 y al rato la estás vaciando, lo estás vaciando? No des nada. Hónralos. Y si tú provees para tu casa, no digas: ay, hay traje para que trague, ¿qué más quiere? Pues trágatelo tú mismo. Se oye duro esas palabras, ¿sí o no? Pero es la realidad. Hijos, cuando usted dé algo a su padre, délo con amor. No lo dé quejándose ni diciéndole: se me va a descuadrar el banco. No des nada si es así. Honra. Efesios capítulo 6. Y esa es esa honra. Pastor, ¿por qué me va mal? Examínate cómo está la honra hacia tus padres. ¿Los llamas? Una llamada al menos a la semana, así te va a hacer. Llámalos. Ay, el cuchis, escucharle la misma historia. No importa, que para allá vas tú mismo también. Y de pronto tus hijos te van a decir la misma historia, papá. ¿Qué dice Efesios 6, verso 2? Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La honra. ¿Sí ve? Ya no le diga cuchis. Ay, cuchis, supéralo, supéralo. Es que estamos en el siglo XXI. ¿Qué importa, hermano? Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no ha pasado, y te dice que honres y lo respetes. Es la misma palabra de Dios. Es la honra. ¿Cuánta gente se preocupa más por el trabajo y descuida a su familia? Y no hacen sino plata y plata y plata y plata. Y son tan miserables que lo único que tienen plata, pero no salen con su esposa ni con sus hijos. Así sea a chupar helado al parque, o al menos aire. Oh. Sí. A veces no lo hacemos. Por eso, ya que los tienes, aprovéchalos. Tienes a tu cónyuge, aprovecha. Llévatela un día de estos. Llévatela sola, y así sea un helado de 2,000, bótale. ¿Sí o no? ¿Qué mujer no es más feliz de estar al lado de su amado así no tenga que comer? Oiga, no, ustedes son interesadas, ¿no? ¿Ah? Si son felices las mujeres así no tenga nada que comer, pero estar al lado de su amado. Ay, dicen, mi hombre. Eso es lo más lindo. Cuarta palabra, Mateo capítulo 27. Hay mucho que ahondar, pero no, el tiempo. Mateo capítulo 27, verso 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y como ya les dije, usted tiene que entender tiene que tener claro las dos naturalezas del Señor Jesucristo. Fue el único hombre con dos naturalezas.
Jesús fue 100% hombre aquí en la tierra y 100% Dios. Ahí entra una palabra que se llama hipostática, que quiere decir 100% hombre y 100% Dios. Cuando Él dijo, ¿por qué me has desamparado?, estaba hablando en la humanidad de Cristo, en la humanidad en hombre, no en la divinidad. Era en la humanidad que Él sintió eso. La palabra dice que Jesús llevó nuestros pecados sobre su cuerpo. Segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 5. Y póngale cuidado ahí. Póngale cuidado lo que dice ahí. Era, mire, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. ¿En dónde llevó su pecado? En su cuerpo, en su carne. Al que no conoció pecado, dice Romanos 8:3. ¿Qué dice ahí? Romanos 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de ¿qué? ¿De qué? De carne de pecado. Y a causa del pecado, condenó el pecado en su carne, dice. Ahí está hablándonos de la humanidad de Jesús. Jesús llevó nuestro pecado en la humanidad, en su cuerpo, en su carne, no en la divinidad. ¿Por qué? Porque Él es santo. Porque Él es santo. Usted tiene que tener muy claro esas dos cosas. Porque Jesús se había hecho pecado. ¿Qué dice Colosenses 1:21? Colosenses capítulo 1, verso 21. Y vosotros también que erais en otro tiempo extranjeros, enemigos de vuestra ¿qué? Mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado con Él. Primera de Pedro capítulo 2, verso 24. Él nos reconcilió a través de la cruz. Primera de Pedro 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados, ¿en dónde? En su cuerpo, en la humanidad de Cristo, no en la divinidad. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Fuiste sanados. Quinta palabra, Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, verso 28 y 29. Después de esto, sabiendo que Jesús ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Tengo sed. Cuando dice que tengo sed, esto nos habla de la deshidratación. Cuando una persona se deshidrata, ¿qué le dan? Agua, ¿sí o no? Dice, tengo sed. Y esto
Dice que los romanos, cuando él ven la deshidratación de Jesús, los romanos estaban acostumbrados a darle a los soldados o a las personas que iban ahí a la cruz, darles vinagre. ¿Por qué? Porque el vinagre les ayudaba a mitigar, como se dice, el dolor. Era como un laxante, un relajante. Entonces les ayudaba a eso. Pero dice la Biblia que Jesús rechazó eso. ¿Por qué rechazó eso ahí? Y aquí es lo importante, donde no entendemos nosotros o el hombre. Jesús mismo, escucha bien esto, quiso padecer la cruz. Jesús mismo lo quiso hacer. Y él, ¿por qué lo hizo? Por millones de personas que a través de él, que tomó la cruz, muchos llegarían al conocimiento del evangelio a través de su muerte. Muchísimos. Por eso él no quiso aceptar el vinagre. Él no quiso, porque los romanos lo hacían. Aquellas personas que crucificaban les daban vinagre para ayudarlos con el dolor. Eso es como cuando usted va al médico, le aplican una inyección, le ayudan con el dolor, pero no se lo quitan. Y lo único que nos limpió de pecados, aquí quiero dejar algo muy claro, fue la sangre del Señor Jesucristo. Míreme acá, es triste ver hoy en día dentro de iglesias el pueblo cristiano cogiendo la sangre como una fetiche, como un talismán. Entonces a todo tiro viven echando la sangre de Cristo en el carro, en la calle, hasta en el gato que tienen en la casa, en el perro, y le dicen eso, úntele la sangre de Cristo, y se la pasan ungiendo casas, untando sangre de Cristo. Eso es brujería. Eso es brujería. La sangre de Cristo es tan pura, tan santa, que solo sirve y vino la sangre de Cristo para una sola cosa. No, Jesús no derramó su sangre ni para ungir el carro, ni la cicla, ni la calle, ni el gato, ni el televisor, nada. La sangre de Cristo vino, Jesús, y únicamente es para remisión y perdón de pecados. No es para más. Y cuando usted ve en las iglesias que aplique la sangre de Cristo en las ventanas y todo el mundo, hermano, si usted quiere aplicar sangre, al menos hágalo real. Mátese un chivo y unte la casa de sangre. Pero la sangre de Cristo es tan preciosa que nadie merece pisarla. Ay de aquel, dice, que pisotee la sangre de Jesucristo. Ay de aquel. ¿Y quieres verlo? Que la sangre es únicamente para perdón de pecados. Mateo capítulo 26. Entonces no se ponga usted a aplicar que la sangre de Cristo en todo lugar. No, eso no, eso es brujería, santería. Mateo 26, léalo por favor, léalo. Capítulo 28, ahí sí lo vamos a leer despacio. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para que la apliques en el carro, en el gato o en dónde. Para remisión de pecados, dice. No es para más. Filipenses 1. Y yo me acuerdo, Filipenses capítulo 1, verso 6. Estando persuadidos de esto, que Él comenzó la obra en vosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de ¿qué? De Jesucristo. Es el único. Perdón, es Filipenses 1:7. Es Filipenses 1:7, perdón, corrijo. Como es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto tengo, ¿qué? Tengo en el corazón y en mis pensamientos y en la defensa de afirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo ¿de qué? De la gracia. Colosenses 2:14.
Colosenses capítulo 2, verso 14. Colosenses, ya lo tienen 1:14, ya lo tienen. Estaba acá confundido, perdón. Colosenses 1:14. Ojo con esto. ¿En quién tenemos redención? ¿Por quién? Por su sangre y el perdón de pecados. Es la sangre únicamente para perdón de pecados, para remisión de pecados. Créame, si donde no hubiera habido muerte, donde no hubiera habido derramamiento de sangre, estábamos condenados, estábamos fritos. Entonces la sangre no es para nada más. Sexta palabra, Juan capítulo 19, y ahí metemos la séptima también. Y hay otros que en las liberaciones le echan sangre al demonio. Dele de beber sangre, le dicen. Y aplíquele la sangre al diablo, hermano. En vez de condenarlo, lo están limpiando. La sangre de Jesús es únicamente y exclusivamente para perdón de pecados. No es para más. Y yo le decía a alguien, si usted encuentra un texto donde diga que usted puede aplicar la sangre de Cristo en la casa, en el carro, me lo muestra, porque en la hoja, en la Biblia mía no lo encuentro. ¿Qué dice Juan 19, verso 30? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo, ojo con esto, inclinado la cabeza, entregó ¿qué? El espíritu. Jesús dijo: consumado es. Escuche esto. En el tiempo de antes, cuando un amo le enviaba a un esclavo a una obra, a una tarea, ¿sabe qué decía cuando venía el esclavo donde el amo? Decía: tetelestai. Esa palabra tetelestai en hebreo quería decir: amo, cumplí la misión, acabé el trabajo. Y eso es lo que está diciendo Jesús: tetelestai, Padre, cumplí la obra, terminé a lo cual tú me enviaste, Señor, cumplí con ello. Tetelestai, dijo él, terminé, cumplí la misión por la cual vine a esta tierra, y era morir por la humanidad para salvación. Tetelestai, dijo él. Eso hacían los esclavos cuando el amo les daba una tarea, una orden, una encomienda. Entonces ellos iban, hacían eso y decían: tetelestai, cumplí ya, amo. Bueno, listo. Y eso fue lo que hizo Cristo. Cumplió en la cruz, pagó. Ya usted no tiene que hacer ritos, no tiene que golpearse, no tiene que hacer indulgencias, no tiene que subir a Monserrate con los frijoles en los pies, no tiene que hacer nada. Ya Cristo pagó por nuestros pecados y nos hizo libres. La última, séptima palabra, ahí en esa de consumado es, puede poner Colosenses 2:14, que él dice: quien exhibió públicamente a principados y potestades, y los exhibió, dice allá en la cruz, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Ni la muerte pudo con él, ni el mismo diablo pudo con el Señor Jesucristo, porque nos dio victoria en la cruz del Calvario. Séptima palabra, Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús clamó, verso 46, ¿sí? Entonces Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y había dicho esto, ¿qué? Expiró, o sea, murió. Yo les explicaba hace rato que una persona cuando muere lo primero que hace es la cabeza. Jesús antes de eso inclinó su cabeza y entregó el espíritu a Dios. Inclinó. ¿Quién?
¿quién fueron los que mataron? La pregunta sería, ¿quién mató a Jesús? ¿Fueron los romanos? No. ¿Fueron los esclavos? No. ¿Quién fue el que mató a Jesús? Usted me podría decir, ¿quién fue? ¿Los romanos? No. ¿El pecado? No. Dice la Biblia que él mismo entregó su vida. Él mismo. Nadie lo mató. Nadie. Jesús mismo, dice la Biblia, que entregó su vida por amor. Entonces no fueron los romanos, como muchos dicen, ay, es que los romanos mataron. Su pecado mató a Jesús, dicen muchos. Los romanos lo crucificaron, ellos lo crucificaron, pero no lo mataron. Jesús mismo entregó su vida. ¿Y quieres leerlo ahí en el texto para salir de ello? Juan capítulo 10, por favor. Y terminamos acá. Juan capítulo 10, verso 17. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ni los esclavos ni los romanos mataron a Jesús. Jesús mismo se dio a sí mismo por amor a ti y por amor a mí. Entender eso, iglesia. Amén. Gracias por acompañarnos hoy en Abre tus ojos. Si te gustaría ser parte de esta familia, nos reunimos en carrera 4B, 8 Sur, 79 Soacha, sobre la autopista Sur. Nos encantaría recibirte, orar por ti y conocerte más. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ser el primero en recibir mensajes que alimentarán tu espíritu. Síguenos en nuestras redes sociales para más mensajes como este. Encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Allí encontrarás más contenido edificante, noticias y mensajes que bendecirán tu vida. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok. Comparte estos mensajes con tus seres queridos para que juntos expandamos la palabra de Dios, llevando un mensaje de salvación y bendición a los hogares. Así juntos creceremos en fe. Te esperamos. Dios te bendiga.